como prólogo a lo que voy a decirles, voy a leerles estas palabras de Pablo VI, el Papa Pablo VI, ya hace unos cuantos años, desde el 1969. Una antropología audaz, antropología, estudio del hombre, una antropología audaz disfrazada de teología, siembra confusión dentro de la misma iglesia. Audaz se subleva contra la teología de siempre y afirma sin remilgos, sin rebozos, el hombre por delante y Dios a la espalda. La confusión atizada por el humanismo ateo engendra indisciplina y división en el seno de la iglesia. La aprovechan sus enemigos para infiltrarse con más facilidad, para pulverizarla desde dentro. Pablo VI lo anunció con el corazón desgarrado. Hoy, después del concilio, apenas unos años nada más, la iglesia pasa por la prueba de los grandes sufrimientos. Sufre principalmente por la rebeldía inquieta, crítica y demoledora de tantos de sus hijos los predilectos, sacerdotes, maestros, seglares, contra su íntima e indispensable comunión, contra su existencia institucional, contra su tradición y cohesión interior, contra su autoridad, insustituible principio de verdad, de unidad y de caridad, contra sus mismas exigencias de santidad y de sacrificio. Sufre por la deserción y el escándalo de ciertos eclesiásticos que crucifican hoy a la iglesia, que si no sabrá lo que está diciendo, Al día siguiente, Jueves Santo, eso fue el día 2 de marzo de 1969. Al día siguiente, Jueves Santo, denunció en una homilía estremecedora la existencia de un fermento cismático que divide a la iglesia, la subdivide, la despedaza en grupos, celosos más que de otra cosa, de arbitraria y en el fondo egoísta autonomía. Un fermento que se enmascara de pluralismo cristiano o de libertad de conciencia. Acaba preguntándose entristecido: ¿no hay entre nosotros aquellos cismas, aquellas fisuras que la primera carta de San Pablo a los Corintios denuncia con dolor? Ya desde aquel tiempo de San Pablo, cismas en la iglesia. Es el humo de Satanás que ha penetrado en la iglesia por alguna grieta. Eso es en el año 72 que dijo eso. Eso lo pongo, como dije, como prólogo de lo que voy a decir. Estamos celebrando al Sagrado Corazón de Jesús, pero hay que hablar de muchas cosas. Ojalá tuviera tiempo para poder hablar de todo ello. El problema del mal. En una encuesta realizada hace algún tiempo en la revista Time de Estados Unidos acerca de la idea de Dios, había una respuesta que hace reflexionar. Me es más fácil creer en un mundo sin Dios que en un Dios cargando con todos los males del universo. ¿Han entendido? Es una persona que dice esto. Me es más fácil creer en un mundo sin Dios que en un Dios cargando con todos los males del universo. En estas breves palabras está condensado todo el drama del ateísmo contemporáneo. Estamos viviendo un tiempo de ateísmo. La existencia del mal en el mundo es la causa de que muchas personas nieguen la existencia de Dios. La barrera para llegar al cristianismo me parece ser el problema del mal. Esto lo escuchamos por ahí muchas veces de gente que dice: ¿cómo es que Dios puede permitir el mal que hay en el mundo? Eso se oye a cada rato. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir la existencia del dolor, de las enfermedades, de la corrupción? Quieren un Dios tapa agujeros, eso es lo que quieren. Que donde quiera que haya un problema, venga Dios a resolverlo. Que eso nos toca a cada uno de nosotros.
Los hombres se vuelven ateos cuando se descubren mejores que su Dios. Quieren enmendarle la plana a Dios. En el fondo de la crítica de la religión que hizo Karl Marx, el que trajo el comunismo, descansa en la idea de que es imposible que exista un Dios que gobierne la historia y permita el mal social. Así que no puede haber ningún mal en este mundo, porque Dios eso tiene que evitarlo, tiene que venir a resolverlo. Cada problema que nosotros causamos tiene que resolverlo Él, en vez de resolverlo nosotros, que somos los que pecamos. Esta negación de Dios por el hecho de la presencia del mal en la historia es todavía más clara en el existencialismo ateo. Nacido de las ruinas morales y físicas de la Segunda Guerra, el existencialismo ateo, de la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo ateo niega los valores tradicionales, especialmente a Dios, ateo. El mundo y el hombre son absurdos e incomprensibles. El sentimiento de vivir en este mundo se experimenta como una náusea. La situación histórica del hombre está sumergida en el mal. Por eso el mundo y la existencia humana son absurdos para estos filósofos del existencialismo. Otras de las grandes fuentes de la negación actual de Dios, porque esa es eso del mal, la existencia del mal, otra de las grandes fuentes de la negación actual de Dios está en las deformaciones de la creencia en Dios. Se cree en Dios, pero deformadamente. Esta deformación afecta tanto al concepto que se tiene de Dios como a la imagen que proyecta la religiosidad de los creyentes y en especial la actitud de la Iglesia. O sea, es el concepto, la forma de actuar, de vivir de los llamados católicos, que en realidad no lo son. No lo son. Viven una religiosidad deformada sobre muchos espíritus, induciéndolos a negar al Dios de tal religión. Lo dice Pablo VI. Pablo VI, en su encíclica Ecclesiam Suam, manifiesta percatarse del impacto que causa una religiosidad deformada sobre muchos espíritus, induciéndolos a negar al Dios de tal religión. O sea que la mala actuación, el mal vivir de muchos cristianos, de muchos católicos, es para muchas personas motivo de negar la religión, de convertirse en ateos. Pues yo vivir de esa manera, pues no me hago católico. El escándalo de los católicos, ¿cuánto daño hacen? El escándalo de los católicos malos. Y esto hay que señalarlo. Si el Papa lo está señalando desde hace cuántos años ya, más de 40 años. El Concilio Vaticano II, al ocuparse del ateísmo, porque habló de eso, nos advierte que mucho de la negación de Dios por los ateos se debe a la falsa imagen que han concebido de Él. Hay una falsa imagen de Dios. Piensan en Dios de una manera que es equivocada. Y eso entonces causa el motivo en parte del ateísmo. Vamos a ver algunas de las deformaciones de la imagen de Dios. Las deformaciones más importantes de la imagen de Dios se refieren al aspecto mítico, o sea, legendario, fabuloso, de fábula. Se tiene un concepto fabuloso, legendario de Dios, que no es el verdadero Dios, un Dios deformado, abstracto e inmutable con que se le suele presentar. El hombre actual, especialmente el intelectual, no puede encontrar satisfacción a sus aspiraciones religiosas y a la necesidad de una mística para su vida y acción en un Dios y en una religión que le son propuestos saturados de rasgos míticos y de ritos mágicos.
El deísmo ha convertido a Dios en un simple arquitecto del universo. O sea, que Él construyó el universo. Creador sí, pero creador en un tapa agujeros que sirve para colmar las lagunas de la ciencia y nada más. Para nada más sirve. El hombre actual igualmente rechaza la imagen de un Dios extraño a la historia. O sea, que Dios no ha tenido nada que ver con la historia. Fíjense. La teología cristiana, por la preocupación de pensar a Dios lo más trascendente y absolutamente posible, le atribuyó con preeminencia infinita cuanto de positivo hay en el mundo. Se ha llegado a imaginar a Dios como fuera del movimiento de la historia. O sea, que Dios no ha intervenido en la historia para nada. Ese es el deísmo. Dios allá en el Olimpo y allá Él no se ocupa de nosotros acá, de su creación. Ese es el deísmo. Deísmo. Reconoce un Dios impersonal como fundamento del ser, pero impersonal, pero sin admitir revelación ni culto externo. Niega todo influjo de Dios en las cosas creadas. Dios no se mete con nosotros de ninguna manera. No hay providencia, no hay nada de eso. Dios allá y nosotros acá. Ese es el deísmo. O sea, una deformación de Dios, del concepto que el hombre tiene de Dios. Pero contra esa idea de Dios hay que protestar, no solo en nombre del hombre, sino también en nombre de Dios. No es ese el verdadero Dios. Eso hay que aclararlo. Por eso la iglesia tiene que enseñar a la gente de nuevo quién es el verdadero Dios, cómo es el Dios verdadero. Para eso la catequesis, hay que empezar por ahí. Porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. No es el verdadero Dios, sino un ídolo mísero. Y así es como un Dios que solo existe al margen y por encima de la historia, un Dios que no es él mismo historia, es un Dios finito, un Dios finito. O sea, otro Dios como Júpiter y otros tantos dioses de la mitología griega o pagana. Y eso no es así, ese no es Dios. Ciertas actividades de muchos cristianos están reñidas con los actuales conceptos de la dignidad del hombre, de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia. Tales son las injusticias contra el hombre perpetradas por cristianos. Injusticias contra el hombre perpetradas por cristianos. La religión degradada a veces en instrumento de poder. El fariseísmo de tantos que se dicen cristianos y obran toda clase de deshonestidades. O sea, cristianos viviendo como paganos. Todos nosotros sabemos por experiencia que muchos de los que se dicen ateos no están realmente contra la iglesia. Algunos están muy cerca de ella. Estos buscan en realidad, como dijo Pablo VI, una presentación más verdadera de Dios. Póngame un Dios verdadero y entonces creeremos en Él. Pero no me ponga un Dios deformado. Yo no puedo creer en eso. Esa es la actitud de muchos ateos. No puedo creer en ese Dios que ustedes me presentan. Por eso el católico que da escándalo está proyectando un Dios en su conducta, un Dios falso. Y la persona que está buscando realmente a Dios, eso no lo puede aceptar. Pues yo eso no lo quiero. Yo hacerme católico como ese, no, me quedo donde estoy. El escándalo que ha producido la Iglesia al presentar un contratestimonio para muchos hombres de hoy. Estos hombres no han visto un testimonio de acogida al progreso humano, a las conquistas del hombre, y han creído que la religión es el opio del pueblo y la causa de su retraso. La Iglesia, al estar vinculado a una forma política determinada, muchas veces no ha dado testimonio de defensa de los valores humanos.
Para esto hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Quizás dicen, por prudencia, pues esto, para no ir contra el gobierno, lo que sea, la política, pues que hay que aguantar. No, hay que hablar bien claro. Hay que hablar bien claro. No deja de ser causa del ateísmo de la oficialidad de la religión católica en determinados países, porque el proteccionismo oficial no permite que el cristianismo despliegue todo el dinamismo interior que le es propio. La connivencia de la religión con las injusticias sociales consentidas, amparadas o toleradas por católicos representativos, eclesiásticos o seglares. Se ha llegado a identificar por esto a la sociedad cristiana con la sociedad capitalista. Las falsas posturas de los cristianos al no enfrentarse con el problema del dolor humano han permitido a tantos ateos negar a Dios en nombre de la honradez de la moral. La gente joven no da espalda al cristianismo porque lo encuentre demasiado exigente, sino porque lo encuentra demasiado aburguesado, que sin pedir lo suficiente, incapaz de galvanizar la generosidad de la juventud por causas valederas. O sea que hay toda una serie de problemas, incluso dentro de la iglesia, que mantienen a mucha gente fuera de la iglesia, fuera de la fe. Mejor prefieren quedarse como ateos. En síntesis, podemos concluir que el ateísmo contemporáneo es un grito de rebeldía contra las formas religiosas deformadas, que nos debe llevar a un replanteamiento del problema de Dios y de sus implicaciones. El ateísmo es en gran parte la otra cara de un Dios expresado demasiadas veces en categorías idolátricas. Muchos ateos en lo que no creen es en un Dios en el que yo tampoco creo, dice el patriarca Máximos IV en el concilio. Bueno, les presento ese problema para ver entonces cómo podemos, hablando del corazón de Jesús, pues poder atacar ese mal, corregir todo eso. El ateísmo, por otra parte, nos obliga a una purificación del concepto de Dios. O sea, ya que sabemos entonces que hay muchos ateos que quizás serían religiosos, tendrían fe si no fuera por la mala conducta de los cristianos, pues entonces eso nos obliga a examinarnos, a ver si estamos realmente actuando como auténticos cristianos, porque en eso podemos ser muy culpables. Así que el ateísmo nos obliga a una purificación del concepto de Dios y un rechazo de sus caricaturas. La desacralización actual del mundo tiene el riesgo de alzarse contra Dios, pero también ofrece la oportunidad de eliminar una falsa concepción de la divinidad. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, cómo profesamos nuestra fe, para ver si lo estamos haciendo bien o mal, equivocadamente, y eso corregirlo. Hay que reencontrar el sentido del misterio y eliminar la excesiva racionalización de Dios para que se restablezca la auténtica búsqueda de Dios. No es antojadizo pensar que hay personas que, rechazando una idea falsa de Dios, no son ateos, sino que hacen una afirmación implícita del verdadero Dios. O sea que eso hace que entonces nosotros nos examinemos. ¿En realidad estamos viviendo bien nuestro cristianismo? Vamos a ver entonces el corazón de Cristo frente al ateísmo. De la exposición que acabamos de hacer sobre el ateísmo hacia la ligera, porque no hemos ahondado mucho, pero por lo menos algo. Así que de la exposición que acabamos de hacer sobre el ateísmo, sobre su razón de ser y sobre las causas que han favorecido su propagación en el mundo actual, podemos decir que este fenómeno constituye una interpelación a la fe, un examen
bien sincero de parte de la iglesia, de todos nosotros, de la fe que estamos viviendo. Frente al ateísmo cuyas fuentes de abastecimiento están en una olímpica y lejana imagen de Dios, el deísmo, Dios allá y nosotros acá. Y Él no se entromete en nuestros asuntos. Cristo nos muestra en su corazón físico que el verdadero Dios es el Emanuel, el Dios con nosotros. Es el verdadero Dios con nosotros, no acá, por allá en el Olimpo, junto a Júpiter y todo eso, estos dioses falsos. Es el Emanuel de que habla Isaías, el Dios con nosotros, que está presente con nosotros. Así que Cristo nos muestra en su corazón físico que el verdadero Dios es el Emanuel, fuente de amor y de servicio eficaz, actuante en la historia para elevar al hombre a su real dignidad humana y más aún a la dignidad de hijo de Dios, que había perdido por el pecado de Adán y Eva. Eso lo perdimos con el pecado de Adán y Eva y continuó a través de tantos siglos hasta que llegó Cristo, el Hijo de Dios, a redimirnos y devolvernos la filiación divina que habíamos perdido, que es lo que da sentido a nuestra vida. Porque si hemos perdido la filiación divina, entonces, ¿qué significa nuestra vida? Nada, un fracaso. Un fracaso porque estábamos condenados para el infierno, pero Dios en su amor, en su misericordia, se condolió de nosotros y nos envió a su Hijo, porque nos ama para sacarnos de este hoyo profundo en que nos metimos. Ciertamente, en la base del proceso ateo se encuentra la exaltación del proceso humano. ¿Ve? O sea, Dios desaparece, alienado, echado a un rincón, y entonces el hombre se ensalza, se exalta. Se encuentra la exaltación del proceso humano. El hombre es el que todo lo produce. Como ya se ha dicho anteriormente, la mentalidad moderna ha dejado de valerse de Dios en la interpretación de la naturaleza y del mismo hombre. Estamos en un periodo cultural antropocéntrico, o sea, centrado en Dios, en el hombre. El hombre es el Dios de hoy. Y Dios alienado, puesto en un rincón. No es necesario. De hecho, Dios estorba. Esa es la situación. Dios estorba. Lógicamente, la afirmación de la posición de lo humano debe recurrir a la reducción y negación de la necesidad de lo divino. O sea, si el hombre es exaltado, se afirma el hombre, su progreso, su ciencia, su sabiduría, su poder, etc., pues entonces Dios, todo lo contrario. No se necesita a Dios. Dios estorba. Si queremos exaltar al hombre, debemos eliminar a Dios. Rival del desarrollo y perfección del hombre, el hombre moderno se imagina a Dios como un ser arbitrario, abstracto y distante del mundo, que al despertar en los hombres el temor, los aparta de su propia capacidad y dignidad y los transforma en sus esclavos, enajenados de sí mismos, y buscando en él la solución de todas sus necesidades y la explicación y consuelo en todas sus desventuras. O sea, la religión es el opio del pueblo, como decía Marx. La religión y el opio del pueblo. O sea, la religión es una droga. Opio es una droga. La religión es una droga, o sea, un engaño para el hombre. Porque despierta en el hombre el temor, lo aparta de su propia capacidad y dignidad y lo transforma en un esclavo de Dios, enajenado de sí mismo. Al descubrir el hombre su propio valer y capacidad para superar por sí solo una naturaleza adversa y esquiva y labrar solo su historia, sin contar con Dios, se ha liberado de un ser que a más de opresor ya no le es necesario. O sea, es la muerte de Dios. Dios ha muerto.
Dios ya no vale. Pero ¿es este el Dios de nuestra fe? ¿Es este el Dios de nuestra fe? ¿Un Dios que estorba? ¿Un Dios que no vale? ¿Un Dios que lo que hace es oprimir al hombre? ¿Aprovecharse de él? Nadie puede darnos mejor respuesta a esta inquietante pregunta que el corazón de Cristo. Quizá también entre las causas, como lo ha sido entre los efectos del ateísmo, está la marginación que ha experimentado este corazón en la religiosidad de nuestros tiempos. La devoción al corazón de Jesús ha decaído mucho a través de los últimos siglos, por lo menos del siglo pasado y desde que va. Ha decaído mucho el culto, la devoción al corazón de Jesús. Claro, pues porque estaba alienado, estaba echado a un rincón, y el hombre, pues con su capacidad, haciendo todo el progreso que el hombre tiene hoy día, eso el hombre lo ha conseguido por sus propias fuerzas, no ha tenido que contar con ningún Dios. Esa es la idea. El corazón de Jesús, expresión concreta del Dios con nosotros. Toda la revelación es un canto a las aproximaciones de Dios al hombre hasta llevarnos a la entrada total de la divinidad en nuestra historia, con la encarnación del Verbo de Dios. Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, verán que Dios siempre ha estado aproximándose al hombre, ha querido aproximarse al hombre siempre, desde un principio. Lo primero que hizo Dios cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué fue? Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, tuve vergüenza y me escondí. ¿Qué has hecho? ¿Has pecado? ¿Has desobedecido? ¿Has comido de la fruta que te prohibí comer? Es que la mujer que me diste, pues me dio de comer y yo comí. ¡Qué ingenuo! La mujer que me diste, echándole la culpa a ella. Y entonces la mujer le echa la culpa a la serpiente. O sea, no queremos admitir el pecado. Hoy día no se puede, la gente no quiere admitir el pecado. No se puede hablar del pecado hoy día en los sermones. En las iglesias eso casi no se oye. Que el pecado existe. Así que toda la revelación es un canto a las aproximaciones de Dios al hombre. Dios aproximándose al hombre y el hombre huyendo de él. Huyendo de él. Como la oveja perdida. Hasta que nos lleva a su entrada a través del Verbo de Dios en nuestro mundo. La encarnación del Verbo de Dios. Bien pudo resumir Salomón toda la historia de las relaciones de Dios con los hombres en estas palabras de Salomón. Y mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Fíjense a lo que Dios llega. Dice que sus delicias como Dios es estar con los hijos de los hombres, con nosotros. Con hombres gente tan mala como nosotros, tan miserable como nosotros. Y Dios siente delicias de estar con nosotros. Eso es prácticamente increíble. Pero es creíble porque lo ha dicho Dios. Señal de lo que nos ama. Si ya el pueblo hebreo se gloriaba de que nación alguna tenía a Dios tan cerca, así decían los israelitas, no hay otra nación que tenga a sus dioses tan cerca como el nuestro. ¿Qué puede decir el mundo después de la encarnación sino que Dios está en él? Dios está en el mundo. Desde el momento en que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, fue la expresión con que Isaías definió al Hijo de la Virgen. Y efectivamente, el rasgo definitorio del Verbo de Dios que asume nuestra naturaleza humana para hacerse hombre entre los hombres es su presencia real. Aquí lo tenemos, presencia real. Ahí está Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado en forma sacramental, pero no menos real. Cuerpo, alma y divinidad en forma sacramental, pero realmente presente. Está Jesús aquí con nosotros.
y está viendo todo lo que está viendo lo que tiene delante de él y oyendo todo lo que estoy diciendo yo. Así que vuelvo y repito, el rasgo definitorio del Verbo de Dios que asume nuestra naturaleza humana para hacerse hombre entre los hombres es su presencia real en medio del mundo. Esa persona del Verbo que aparece como hombre, que vive como hombre, que se prodiga como hombre y sufre y muere como hombre, que se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Sí? Jesús, ese era el nombre que se ponía, el Hijo del Hombre. No decía yo soy el Cristo o Jesús de Nazaret, nada de eso. Yo soy el Hijo del Hombre. Es un Dios que ha resuelto enajenarse a sí mismo. ¿Qué significa enajenarse a sí mismo? Vaciarse de sí mismo. Dios, al encarnarse a través de su Hijo, se vació de sí mismo en favor del hombre e identificarse con la suerte de la humanidad. ¿Y cuál fue la suerte de la humanidad después del pecado de Adán y Eva? La muerte. Él viene a morir. Él viene a morir y muriendo salvarnos a nosotros. Solo un desconocimiento de la Escritura puede hacernos ignorar que la revelación de Dios está saturada del afán de Dios por acercarse al hombre y mantener un diálogo con él. Pero el hombre no quiere dialogar con Dios. Hoy día igual, después de 2000 años de cristianismo, no quiere dialogar con Dios. Desde el relato alegórico de la creación, la Biblia nos presenta a Dios conversando con el hombre, como un amigo con su amigo. La misma intimidad aparece en sus relaciones con Abraham. Es el amigo que se complace en su amigo y le promete sus más codiciados favores. La misma gran prueba de obediencia en el sacrificio de su hijo Isaac no revela un Dios sanguinario e implacable. Dios solo busca el testimonio de la fidelidad del amigo y asegurada esta, suspende la consumación. Dios que había elegido a Abraham para que sea el patriarca de su pueblo Israel, de su pueblo escogido, pues ya su primer hijo, su único hijo, hijo de la vejez, le manda que lo mate, que lo sacrifique. Y Abraham inmediatamente va a sacrificar a su hijo, en obediencia perfecta. Y ya cuando está a punto de matarlo, Abraham, detente, ya has pasado la prueba, ya me has demostrado que me amas, que me obedeces. Por eso tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros hijos de Abraham en la fe. Él es nuestro Padre en la fe, no en la carne. Los hijos de Abraham en la carne son los judíos, pero en la fe, que vale más todavía, nosotros, la carne no vale de nada. Es la fe lo que vale. Somos hijos de Abraham por la fe. Los diálogos de Moisés con Yahvé son tan vivos que a pesar de las manifestaciones imponentes de la presencia de Dios en el Sinaí, aquellos rayos y truenos y temblores, etcétera, que asustaron al pueblo, nos parece que Dios fuera el amigo que comenta y planea con su colaborador el desarrollo del plan de la liberación de su pueblo. Dios conversando con Moisés para ver qué planes ejecuta, qué leyes les pone, etcétera, etcétera. Samuel, David, el mismo Salomón y los profetas son otros tantos exponentes de la debilidad de Dios por su criatura, que por algo quiso que fuera a su imagen y semejanza. Nosotros a la imagen y semejanza de Dios. Hasta eso ha llegado Dios. Porque el perro y el gato no fueron hechos a imagen de Dios. Fuimos nosotros nada más. Y llegada la plenitud de los tiempos ya determinado por Dios, el Dios amigo ya no quiere hablar a los hombres por intermediarios, los profetas, los patriarcas, etc. Su palabra se hace hombre. Viene directamente a hablar con nosotros. El Hijo de Dios, embajador del Padre en nosotros, a nosotros. Su palabra se hace hombre.
Desde ese momento, el Dios con nosotros constituirá la clave de las relaciones de Dios con los hombres. O sea, Cristo es la clave de las relaciones de Dios con el hombre. El corazón de Cristo nos sensibiliza la presencia palpitante de Dios en este mundo. O sea, es un Dios, es un corazón vivo, es el corazón de Dios. El corazón de Jesús es el corazón de Dios, palpitante. Bien podría repetir Juan Bautista a los ateos de hoy, lo que a los judíos de su tiempo. En medio de vosotros está uno a quien no conocéis. En medio de vosotros está uno a quien no conocéis. ¿Cuántos católicos conocen realmente a Jesús sacramentado? ¿Cuántos? En la soberbia de su ciencia, los ateos buscan a Dios en lejanías olímpicas, como buscando a Júpiter por allá. Un Dios lejano, que no es providente, que Él con sus asuntos y nosotros con los nuestros, que no gobierna al mundo, no tiene nada que ver con el gobierno del mundo, el hombre mismo se gobierna. El mundo centrado en el hombre, una actitud antropocéntrica, centrado en el hombre. Así que en la soberbia de su ciencia, los ateos buscan a Dios en lejanías olímpicas y al no encontrarlo, concluyen, Dios no existe. Como no lo encuentran, pues Dios no existe. O sea, quieren encontrar un Dios según su concepto que tienen de Dios, que no es nada, un concepto vacío. Quizás si su orgullo y vanidad no los elevara tanto y con humildad buscaran a Dios en el corazón manso y humilde de Cristo, su búsqueda terminaría como la del incrédulo Tomás al tocar la llaga del costado en un fervoroso Señor mío y Dios mío. Pero ahí hay soberbia. Ahí hay soberbia. El ateo, soberbio. No quiere dar su brazo a torcer. El ateísmo imagina un Dios rival del hombre y competidor, que despoja al hombre de lo que tiene para engrandecerse. Que Dios necesita de nosotros para engrandecerse. Miren qué idea tan equivocada. Cuando que todo lo que el hombre tiene de Dios lo ha recibido. Pues no, se creen que Dios le debe algo a ellos y que Dios les quiere robar tantas cosas, los quiere despojar. Aplicando categorías económicas a las relaciones Dios-hombre, el ateísmo dice que mientras más se enriquece Dios con la sujeción del hombre, más se empobrece y enajena a éste. No obstante, sabemos que Dios es amor. Es como si Dios explotara al hombre. ¿Qué concepto tan equivocado? El corazón físico de Jesús simboliza también la caridad divina, ya que de acuerdo con los principios de la teología trinitaria, el símbolo natural del amor increado que subsiste en el Verbo representa al mismo tiempo el amor del Padre y del Espíritu Santo, quienes aman a la humanidad en y con el Verbo. En otras palabras, el corazón de Jesús representa el amor que tiene Jesús a nosotros. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios encarnado. De manera que ese Hijo de Dios viene de Dios, de la Trinidad, donde está el Padre y está también el Espíritu Santo. En la Trinidad, Dios es amor. Dios es completamente todo amor, no es otra cosa más que amor. De manera que si Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se hace hombre, es Dios que se hace amor en el hombre. El hombre amor, el amor hombre. Nos trae el amor de Dios de la Trinidad a nosotros. Así pues, quien habla del amor increado, subsistente en el Verbo encarnado, simbolizado y a la vez palpitante en el corazón de Cristo, habla de Dios que ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Recuerden que las tres personas de la Trinidad están tan unidas que no se pueden separar. Por eso forman un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. Porque tal es la cohesión que hay entre los tres en amor. El amor es como el cemento que los une. Y no se pueden separar. De manera que donde quiera que esté una de las personas, están las otras dos. Por eso cuando el Hijo de Dios se encarna, con Él está el Padre y el Hijo, trayéndonos el amor que son ellos. No son otra cosa. Dios es amor nada más. Y ese amor lo hace todo. Y ese amor es el que nos trae a nosotros para que también nosotros amemos con ese mismo amor con que Él nos ama. O sea que si nosotros amamos de verdad, como debe ser, estamos amando con el amor que Dios nos da. Porque todo eso viene de Dios. No lo fabricamos nosotros. Nosotros no nos fabricamos amor. Eso nos lo da Dios. Por eso Jesús aparece con el corazón en el pecho, afuera o en la mano, pues ofreciéndonos su amor. El amor que es Dios es la clave que nos permite darle un sentido a la creación, a las alianzas de Yahvé, a la elección de su pueblo, a la misión del Verbo al mundo, a la cruz y a la resurrección, a la iglesia y a la Eucaristía. En una palabra, a toda la historia de la salvación. En contra de lo que dicen los ateos, que el deísmo, que Dios no ha participado en la historia del hombre. Él está por allá y el hombre está por acá, haciendo su propia historia. Vuelvo y repito, porque esto es importante. El amor, que es Dios, es la clave que nos permite darle un sentido a la creación. ¿Qué sentido tiene la creación? El amor de Dios. A las alianzas de Yahvé con el hombre, la primera alianza y luego la segunda. Estamos viviendo la segunda alianza. La elección de su pueblo. Dios elige a su pueblo porque lo ama. Él toma la iniciativa. A la misión del Verbo al mundo, por amor, no es por otra razón. No viene a buscar aquí dinero y cosas de nosotros para llevárselo al Padre, para exprimirnos a nosotros. Qué absurdo eso. A la cruz y a la resurrección, todo eso en favor del hombre. A la iglesia y a la Eucaristía, todo eso es producto del amor de Dios. En una palabra, a toda la historia de la salvación. Ese amor que recorre la historia del hombre se ha hecho carne, se ha hecho corazón de hombre y habita en medio de nosotros. Aquí lo tenemos. ¿Quieren los ateos juzgar a Dios? ¿Quieren los ateos juzgar a Dios? ¿Quieren condenarlo al olvido por supuestamente explotar y despojar a los hombres de sus haberes? ¿Hacerlos más pobres? ¿Quitarle lo que el hombre tiene? Lo que el hombre ha producido por su propia ciencia y poder, etcétera, etcétera. ¡Qué soberbia tan grande la del hombre! Allí está Cristo para repetirnos lo que dijera un día a los judíos que querían apedrearlo. Muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas queréis condenarme? Todas las obras buenas que he hecho delante de ustedes, para ustedes, en señal del amor que les tengo, ¿por eso me quieren apedrear? ¿Por el bien que les hago? ¿Es esa manera que ustedes tienen de agradecer el bien que les hago? ¿Por cuál de ellas queréis condenarme? Porque Jesús también en otra ocasión les preguntó, ¿quién de ustedes me puede convencer de pecado? Que yo he pecado. ¿Quién puede demostrar que yo he pecado? Y nadie se atrevió a decir nada, porque sabían que Jesús no había pecado nunca de nada. Pero entonces vienen, como no creen en Él, desde un principio no creen en Él, dicen, no, es que te quieres hacer Dios, y eso es pecado. Te quieres hacer Dios. No queremos condenarte por ninguna obra buena que hayas hecho, sino porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Y que Jesús es Dios y no puede decir otra cosa, porque si no se negaría a sí mismo, estaría engañando. Yo no soy Dios. Él es Dios y se está revelando poco a poco a nosotros.
porque Él viene a arreglar el desorden que el hombre ha producido en el mundo. Ha tenido que venir Él del cielo para reparar el daño que el hombre ha causado aquí en la tierra. Y lo tiene que hacer como Dios que es, porque Él es el dueño de todo esto. Pero como ellos se dan cuenta que en realidad Él ha hecho cosas buenas, pues dice, no te condenamos, no queremos condenarte por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Un hombre no puede hacerse Dios, eso es pecado. En otros términos, no te condenamos por tu grandeza ni por tus acciones humanas, sino por tu grandeza de Dios, con lo cual muestran su propia contradicción. Quieren el bienestar y perfección del hombre que les brinda Cristo mediante las buenas obras que vienen del Padre, pero al mismo tiempo no quieren a ese Dios de las buenas obras que dignifica al hombre. Una vez más su orgullo los confunde y de allí su profundo error acerca de Dios. No pueden concebir que Dios pueda venir a vivir con el hombre, no pueden concebirlo y que aparezca en forma, en figura de hombre. Para ellos eso no les entra en la cabeza. Lejos de explotar y despojar al hombre en su provecho, Dios se ha vaciado constantemente de sí mismo a través de su amor misericordioso. Nunca trató al hombre de acuerdo con una estricta justicia, porque si lo hubiera tratado con estricta justicia, todos nosotros estaríamos ahora en el infierno, o nos hubiera aniquilado. Si nos hubiera tratado en estricta justicia, porque Dios a nosotros no nos debe nada en absoluto. Nada nos debe. Somos nosotros los que le debemos a Él. Él nos ha dado amor y nosotros no le damos amor. El amor con amor se paga. Y nosotros no hemos pagado ese amor que Dios nos da. El perpetuo afán humano de ser como Dios no encontró en Dios la fulminante y justa reacción de aniquilarlo. Siempre al insano vuelo del Icaro, ¿se acuerdan del Icaro? El cuento aquel de aquel hombre que quería levantarse por el cielo, pero no tenía alas, pues las fabricó, unas alas de cera. Y entonces se puso a volar y subió, pero se acercó tanto al sol, es una historia griega, se acercó tanto al sol que con el calor del sol la cera empezó a derretirse, entonces cayó y se reventó. A eso llega el hombre, a eso llega el hombre. Queremos endiosarnos y nada, para caer, hecho una papilla. Pues Dios se compadeció de todo eso. Y este amor de misericordia, este vaciamiento y empobrecimiento de Dios por enriquecer y llenar al hombre, tuvo su máxima expresión en el vaciamiento, la kenosis, como se dice, el exinanibit, o sea, el vaciamiento. Dios se vació de su grandeza, se anonadó, se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos ricos, para enriquecernos. Eso no lo entendieron ellos. Por eso, ¿dónde nació? En un palacio, en una cueva de animales. ¿Qué pasó a los pocos días de nacer? Lo querían matar, tiene que huir fuera de su país. Y así por el estilo, ustedes conocen el resto de la vida de Cristo, hasta que finalmente acabaron matándolo. ¿Por qué, si no es por satisfacer un deseo del hombre que bien entendido es legítimo, Cristo invita a ir a su corazón y beber en él el agua viva? Nos invita. Si alguno tiene sed, dice él, o sea, sed de perfección, de santidad. Si alguno tiene sed de santidad, sed de ser más, sed de divinización, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, nos invita. Pero no queremos aceptarlo. Y eso dice, de su corazón, dice la Escritura, fluirán ríos de agua viva, o sea, ríos de gracia. Eso es lo que significa ríos de agua viva. De su corazón fluirán ríos de agua viva, o sea, ríos de gracia. ¿No es así?
que lo último que podía dar Jesús, incluso después de muerto, fue la poca sangre que todavía tenía en esa parte, que entonces al abrirle el pecho salió la sangre y el agua. Ya no puede dar más. Ya no puede dar más. Y por esa herida es para que podamos entrar nosotros hasta el fondo de su corazón. Porque hay una puerta abierta para eso, invitándonos a entrar en él. No queremos entrar. Porque los hombres deben marchar siempre más allá, porque la vida del hombre es un incesante combate, porque su condición le hará muchas veces cosechar de sus esfuerzos espinos y abrojos. El corazón de Cristo, que como corazón de hombre sabe compadecerse de los hombres, los invita a ir a Él, pues Él y solo Él los puede confortar. Venid a mí los que estáis cargados, que yo os aliviaré. Todas esas invitaciones nos hace. Y nosotros decimos que no. O sea, una persona que nos está invitando a un gran banquete, un tesoro que nos va a dar, etcétera, etcétera, y decimos que no. Hay justificación alguna después de ver en la luz que es Cristo, la realidad de Dios, para acusar a Dios de opresor y alienador del hombre. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Hay justificación alguna después de ver en la luz que es Cristo? Cristo es luz. En Cristo no hay tiniebla. Después de ver en la luz que es Cristo, la realidad de Dios, para acusar a Dios de opresor y alienador del hombre. Cristo se ha revelado suficientemente en los 3 años que estuvo, en la vida que vivió, etcétera, etcétera, las enseñanzas, se reveló como que quién era, Dios. Pero no quisieron creerlo. Lo último, cuando ya Pilato le pregunta, Caifás, cuando Caifás le pregunta si él es Dios, él dice, tú lo has dicho, yo soy Dios. No podía negarlo, porque se lo preguntó en nombre de Dios, en nombre del Dios Altísimo. Dinos si tú eres Dios. Tú lo has dicho, yo soy. No podía decir que no. Hasta eso llegó. Y luego, al resucitarse a sí mismo, señal que Él es Dios, dueño de la vida. Da la vida y luego la recupera al mismo, porque Él es el dueño de la vida. Toda la vida viene de Él. Eso es otra demostración de que Él es Dios, que no es un hombre cualquiera. Resucitarse a sí mismo. ¿Cuán distinto sería el juicio de los hombres si acogieran la llamada del corazón manso y humilde a aprender de Él? Podrían leer en el corazón mismo de Cristo la disposición fundamental de la humildad que necesitan tener para abrirse a las luminosas perspectivas de la nueva economía. El nuevo plan, es lo que significa economía. El nuevo plan, que es un plan de gracia, la que Él trae. El plan primero, Adán y Eva lo echaron a pique. Pero Dios entonces hizo el nuevo plan de salvación. Mucho más maravilloso que el primero. Quizá la más lamentable posición del ateísmo sea la de prescindir de Dios por considerarlo innecesario para el desarrollo de la historia. Dios no, Dios fuera, innecesario, es un estorbo. Esa es la posición extrema, lamentable del ateísmo. Prescindir de Dios por considerarlo innecesario para el desarrollo de la historia. O sea, que Dios en su mundo no puede actuar, no puede gobernar su mundo. Él es el que es el dueño, ¿no? El hombre lo echa fuera. La misma criatura, no, tú aquí no vales, no vales. Eso es increíble, pero a eso ha llegado la soberbia del hombre. O sea, para ellos la historia es un asunto de los hombres. Dios que no se meta en ella. Forjar esa historia es su tarea. La contribución de cada uno hará posible derribar los obstáculos que impiden la perfecta igualdad de todos y crear así una sociedad en que cada uno pueda libre
y felizmente desarrollar sus propias capacidades en armonía fraternal con los demás. Eso es una utopía, una cosa falsa, un engaño. En ese programa Dios está de más, es un cuerpo extraño y por consiguiente se le debe desterrar del mundo e ignorarlo definitivamente. O sea, que Él creó el mundo y todo lo que hay en Él y esa criatura echa a Dios fuera. No, tú aquí no. Somos libres, no te necesitamos. ¿Es cierto que Dios no tiene cabida en la historia del hombre? No, porque no estamos de acuerdo con un Dios que creó el mundo y lo abandonó a su suerte. Ese es el deísmo. Porque menos de acuerdo estamos con un mundo autocreado. Como decían otros, creados ellos mismos. Estamos creando el mundo. La generación espontánea que con tanto alborozo acogieron los ateos del pasado siglo, del siglo XIX, es un mito que su misma ciencia se encargó de sepultar sin ni gloria. Esa teoría de la generación espontánea, falsa. Y eso está... O sea, que la vida espontáneamente surgió, no fue creada por ningún ser de afuera. O sea que la criatura se dio a sí misma la vida. Imagínense. La revelación nos muestra a Dios creando al hombre como responsable y forjador de su historia, pero no se desentendió de él. Un acontecimiento en la historia incipiente del hombre se encargó de hacer que Dios velara por él y tuviera que hacer irrupciones en la historia hasta la más trascendental y definitiva de ellas, cuando asumiendo la naturaleza humana resolvió colaborar mano a mano con el hombre en la elaboración de la historia. ¿Cuál fue ese acontecimiento? El pecado original. Vuelvo y les leo. La revelación nos muestra a Dios creando al hombre como responsable y forjador de su historia. Dios hizo a Adán y Eva santos y sabios, para que dominaran todas las criaturas, etc. Pero que es de esta fruta que no coman, es un mandamiento que les puso de obediencia, para probar si en realidad pues consideraban a Dios como quien era, su Señor. Fallaron la prueba, desobedecieron. Por eso, un acontecimiento en la historia incipiente, cuando comenzaba la historia allá en el paraíso, un acontecimiento en la historia incipiente del hombre se encargó de hacer que Dios velara por él y tuviera que hacer irrupciones en la historia hasta la más trascendental y definitiva de ellas, hacerse hombre. O sea que ese pecado de Adán y Eva, como quien dice, obligó a Dios a hacerse hombre para poner orden donde el hombre había puesto el desorden, que es el pecado. Y salvar a esa criatura rebelde, que a pesar de ser rebelde, sigue amándola. Eso el hombre no lo entiende. Somos tan poca cosa, somos como los brutos que no tienen inteligencia, y claro, no pueden entender, el perro no puede entender, o el gato, que yo los amo, digamos. Ellos no saben lo que es eso. Queridos hermanos, se ha pasado el tiempo, así que hay más todavía, pero bueno, esas son las limitaciones que tenemos los hombres. Queremos hacer de la vida de aquí, vivirla a nuestro antojo, pero no, hay unas obligaciones que hay que respetar. Ya me he pasado 5 minutos, así que me cuentan eso como un perdón que me dan. Espero que por lo menos lo poco que haya dicho, pues los haga pensar en estas cosas, meditar en todo esto, todo lo que significa el amor de Dios a nosotros, expresado en el corazón de Cristo. Te amo con todo mi corazón. Ese amor del corazón representa a toda la persona,
Te amo con todo mi corazón, quiere decir, te amo con toda mi persona. La persona que soy yo, te amo. ¿Y cuál es la persona que hay en Cristo? ¿Persona humana? ¿Persona humana? No. ¿Persona? Divina. Menos mal que aprendieron la lección. Persona divina. Una sola persona, no dos. Pues que el Señor nos ilumine, nos ayude. Él está aquí presente, pidámosle a Él, porque todos ustedes y yo necesitamos de Él. Hay que reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro creador, que sin Él no podemos vivir, no somos nada. Él lo dijo, sin mí nada podéis, lo dijo Él. A ver si lo creemos. Y yo creo que muchas experiencias que hemos tenido en nuestra vida nos han demostrado eso, que sin Él no podemos hacer nada. Somos unos brutos. Perdonen, no he ofendido a nadie, ¿no? Porque entre ellos me puse yo también. Eso es lo que somos. No sabemos entender las finezas de Dios para nosotros. Ojalá algún día lo aprendamos. Ahora vamos a dar la bendición y luego la Santa Misa.